Vamos a empezar en esta noche. Buenas noches, hermanos, y a todos los que van con, comunicando, entrando en esta noche a la transmisión. Bienvenidos y que el Señor nos enseñe, su Espíritu Santo nos ayude en esta hora escudriñando su palabra. Vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, porque podemos estar en esta hora, Señor, reunidos para escudriñar tu palabra, para recibir de ti, Señor, para que cada día podamos entender más y cumplir todos tus mandamientos y saber, Señor, que tú nos amas y porque nos amas nos enseñas. Te damos gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en este tiempo, estaba hablando bastante de la obediencia y hay pues una bendición tan grande en la obediencia a Dios y muchas veces no lo entendemos, ¿no? Hay muchos pasajes que habla de la obediencia y uno de los pasajes más directos es en Deuteronomio, ¿no? Cuando dice, el Señor dice, si oyereis atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, y que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de tu Dios. Y vienen todas las bendiciones. Y esto es tan grande cuando dice, quiero tomar una palabrita nada más de aquí, que dice, ¿no? Para guardar y poner por obra. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos ya la dirección de Dios, la palabra de Dios, algo que Dios ya nos dijo y no se obedece? Ahora, la obediencia a veces uno la confunde. Obediencia es, no, yo no robo, yo no miento, trato de no mentir o pienso que no miento muchas veces, pero ya no miento, y tomamos solamente esas cosas que son las comunes en el mundo más o menos, ¿no? Que hay, de repente yo ya no estoy compartiendo cosas del mundo, yo ya no hago esto o aquello. Hablamos así y pensamos que esa ya es la obediencia a Dios. Pero acá, cuando está diciendo para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, está hablando también de qué es lo que el Señor nos dice. Hay muchas cosas que Dios nos habla y cuando nosotros obedecemos, entonces vamos a tener la bendición. Nosotros podemos ver en muchos otros pasajes también que nos habla acá en la palabra de Dios, y podemos encontrar en el Nuevo Testamento también, ¿no? Dice, cuando vemos acá de poner por obra, nosotros podemos ver en Santiago 1:22 cuando dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Ahora, nosotros podemos poner por obra la palabra, hacedores de la palabra, pero ¿cuántas veces Dios nos habla a nuestro oído cosas y nosotros no lo cumplimos? A veces nosotros Dios ya dio de repente una dirección, una palabra, y uno no lo está obedeciendo. Y por no obedecer a Dios, nosotros vamos perdiendo bendiciones. Por ejemplo, a veces Dios nos va a decir, de repente le estamos pidiendo algo a Dios y estamos orando y pidiéndole al Señor, y muchas veces nosotros, cuando Dios nos da,
nosotros no lo recibimos. De repente no lo recibimos por temor, de repente no lo recibimos porque no lo entendemos, de repente no lo recibimos porque no es como nosotros queríamos, pero es muchas veces a la forma de Dios, y ahí viene desobediencia, porque muchas veces no nos va bien en las cosas que emprendemos. Y uno piensa, pero si yo sirvo a Dios, yo camino con Dios, ¿por qué en algunas cosas no nos va bien y decimos, ¿qué está pasando? Que no, es que a Dios no nos había dicho que hagamos eso. De repente fue otra cosa que nos dijo Dios, pero a nosotros nos gusta hacer lo que a nosotros nos gusta, y muchas veces no hacemos la voluntad de Dios, y eso es lo que pasa. De repente Dios te direccionó algo para tu vida futura, y por no poner por obra, a veces también se pierde o se retrasa. Entonces nosotros tenemos que entender, la obediencia a Dios es sí en su palabra, en los mandamientos, en todo, pero también a consecuencia de lo que Dios nos va enseñando en su palabra. Cuando nos dice que nosotros hagamos su voluntad, entonces hay cosas que Dios nos enseña y nos dirige a su voluntad, pero nosotros no la aceptamos. Muchas veces no estamos aceptando porque no nos gusta, o queremos algo más y emplazamos a Dios como que eso no era y eso no más. De repente estoy buscando un trabajo y no era el que Dios me dio, pero lo recibo por desesperación y digo, no, sí voy a trabajar, y después le reclamo a Dios porque lo que puedo tener de repente no me alcanza. No son situaciones que se dan, pero si uno vive bajo la voluntad de Dios y en obediencia y esperando pacientemente en Él, entonces a nosotros nos va a ir bien. Y ahora nosotros podemos ver, ¿no? Como acá lo dice en Santiago, ¿no? En Santiago está diciendo, sed hacedores, no tan solamente oidores. Muchas veces nosotros escuchamos y sabemos cuántas veces, y nosotros nos ponemos a pensar cuántas veces Dios nos ha hablado para hacer algo y no lo hemos hecho. Y de repente estamos esperando cosas que Dios haga en nuestra vida y no pasa nada porque nosotros no hemos sido obedientes a la voz de Dios. Nosotros tenemos que ser bastante entendidos de escuchar la voz de Dios y de obedecer, ¿verdad? Nosotros vemos acá cómo Dios le dice cómo dice la palabra de Dios de Abraham, por ejemplo, ¿no? Abraham fue un hombre obediente, en donde Dios le dice, ¿no?, que salga de su tierra y de su parentela. Todos conocemos ese pasaje, pero ese pasaje lo refiere, por ejemplo, en Hebreos, ¿no? En Hebreos lo repite. Y lo que a mí me llama mucho la atención es lo que le dice, ¿no? No, en Hebreos no, es en Santiago. En Santiago también, en el mismo libro que estaba diciéndoles, ahí está más adelante, en el versículo, en el capítulo 2:23, está diciendo, dice que habla de él, ¿no? De lo que él está. Abraham dice, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. O sea, qué grande es la obediencia. O sea, la obediencia a Dios, Él nos hace sus amigos. Entonces, ¿verdad que uno lo tiene a un amigo siempre presente si es un amigo? Como nosotros, de todas las formas nos habla Dios,
¿cómo Dios nos va a tener presentes en la obediencia, en toda situación que podamos estar pasando? Dios enviará sus ángeles, Dios enviará la ayuda, Dios enviará todo lo que nosotros necesitamos, Dios nos defenderá de algo que va en contra nuestra. Nosotros tenemos que en la obediencia quitar todo lo que estorba a lo que nosotros tenemos que obedecer a Dios. Muchas veces queremos obedecer a Dios y se presentan obstáculos y nosotros tenemos que vencer los obstáculos para poder ver la mano de Dios en nuestras vidas. Todos vamos esperando algo de Dios, pero tenemos que entender que la obediencia va a abrir camino a la voluntad de Dios, a la mano de Dios. Y a mí me llama mucho la atención ese pasaje que lo estuve buscando bastante, que dice que fue llamado amigo de Dios. Y estaba buscando este pasaje de Abraham porque también lo dice acá cuando Jesús habla de lo que es la vid verdadera, ¿no? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, ¿no? Y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y habla todo este pasaje de Jesús y la vid verdadera, y sigue diciendo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, dice la palabra de Dios. Entonces sigue relatando y hablando lo que es estar con él, y dice, y empieza diciendo acá, sigue diciendo acá: si guardareis, dice el versículo 10 de Juan 15, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, es tan importante la obediencia que uno va a permanecer en su amor. Dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué habla de gozo? Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros. La obediencia va a traer gozo. ¿Por qué? Porque cuando uno obedece a Dios, las cosas que Dios ya dijo y tú lo puedes hacer, de repente son promesas que dio Dios, de repente direcciones que dio Dios en ámbitos de nuestra vida. Entonces el gozo va a ser cumplido porque uno obedeció a la voz de Dios, uno hizo como Dios quiso, y como les estuve diciendo anteayer, la voluntad de Dios es grande, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber que cuando nosotros cumplimos y damos ese paso de fe a la voluntad, porque la obediencia viene con fe, porque está refiriéndonos de Abraham, ¿verdad? Que él dio su paso de fe, la obediencia con fe. Entonces él dio su paso de fe en la obediencia, y fue contado, dice, por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Entonces cuando nosotros vemos acá, está diciendo que nadie tiene más amor que este, que ponga su vida por sus amigos, sigue diciendo, y dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, la palabra de Dios está diciéndolo, ¿no? O sea, nos va a considerar como amigos, o sea, como íntimos por la obediencia. Entonces, dice: si hacéis lo que yo os mando, si hacéis lo que yo os mando, serán considerados. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor,
pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esto es tan grande que todo dice, ¿no? O sea, todo lo que... Y él va a llamar amigos, ya no siervos, porque el siervo todavía está un poco lejano porque no va a conocer todo. Pero cuando uno obedece, entonces Dios da a conocer todo, ¿no? Y dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, nosotros podemos ver acá una bendición tan grande, pero tan grande a la obediencia, ¿no? Obedecer a Dios es lo más grande que podamos tener, porque el mismo Señor está diciendo acá, y todo lo que pidáis en mi nombre, Él os lo dé. ¿A quién? Al obediente. Entonces, el gozo será cumplido, porque nosotros vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros en esa obediencia. Seamos obedientes, no dilatemos el tiempo, no dejemos para después todo lo que tú has recibido de Dios, de hacer, de trabajar para Él o para su obra, o todo lo que el Señor quiere para nosotros. No dejemos pasar si no seamos obedientes para que sea cumplido. Y dice, ¿no? Y en todo lo que viene con obediencia va a dar fruto. Si nosotros ponemos en todos los ámbitos de nuestra vida, va a dar fruto. Y va a dar frutos visibles. El fruto es visible. El fruto no va escondido, el fruto se ve. Cuando uno ve un árbol lleno de naranjas, va a haber un montón de cosas de las naranjas color anaranjado ahí, pues todo bonito, un árbol lleno de fruto, lo va a ver, el fruto es visible. Entonces todo lo que nosotros hagamos en obediencia vamos a ser bendecidos, y va a ser notorio, va a ser visible a lo que nosotros hacemos. Y eso es lo grande de Dios que estamos viendo en su palabra, ¿no? Nosotros podemos ver en todos los ámbitos cómo es que va a dar fruto cuando es de Dios. Si es un matrimonio de Dios, va a dar fruto. Amén. Va a ser bendición. Si si a uno Dios le está dando un trabajo, va a dar fruto. Cuando es de Dios, va a ser bueno. Y en todo, ¿no? Si es un negocio, igual. O sea, Dios va a ser el jefe de todo, porque Él es el que lo está haciendo. Entonces nosotros debemos entender lo grande que es obedecer a Dios, y todo lo que el Señor nos dice acá en su palabra, que cuando nosotros somos obedientes, entonces todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él los dará. Amén. Y dice, y siempre me llama la atención en varias partes de la palabra de Dios, termina diciendo, esto os mando, que os améis unos a otros. Si nosotros vemos acá en este pasaje, ¿por qué al final pone eso el Señor? Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Será porque de repente en nuestro entorno, en la misma iglesia de Cristo, puede haber de repente envidias? De repente hay un obediente y que Dios lo bendice, ¿verdad? Dios lo bendice, pero nosotros tenemos que alegrarnos de esa bendición y ver que por qué lo está bendiciendo, ¿no? Muchas veces no podemos decir por qué a mí no y a él sí. Entonces el Señor termina diciendo,
esto os mando, que os améis unos a otros, porque si nosotros no nos amamos unos a otros, entonces no nos va a ir bien. Tenemos que entender la palabra de Dios y recibirla y ponerla por obra para que Dios sea glorificado en todo. Podemos encontrar muchos pasajes de obediencia y en la palabra de Dios y cuánto nosotros necesitamos obedecer a Dios. Seamos obedientes para experimentar las cosas maravillosas que Dios tiene para cada uno. Amén. Amén. Vamos a orar esta noche, terminando. Es tan grande este pasaje, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, el llevar fruto es glorificar a Dios y entonces dice y que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quiénes son los discípulos de Jesús? Son los que obedecen, es un discípulo, el que está apasionado por agradarle a Dios, que Él se sienta agradado con lo que nosotros hacemos, y tenemos que entender esta palabra para que podamos experimentar lo grande de Dios. Muchas veces nosotros estamos dudando porque no tenemos esa confianza y esa decisión de que Él es nuestro Padre, y esa identidad de hijo tenemos que tener para que Dios comience a actuar en nuestras vidas en todo tiempo y seamos bendecidos. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tú nos encaminas en todo tiempo. Te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, y sé que esta palabra va a quedar grabada en su corazón y podamos, Señor, cada vez mostrar al mundo que tú eres el Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres el que transforma, que no hay nada que no puedas hacerlo, que tú eres, Señor, lo primero en nuestras vidas. Alabado sea tu nombre, Señor, por siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.